Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos pendientes del mercado cripto, pero como siempre en esta casa, como siempre, Negocios Televisión, pendientes de la última hora que nos lleva a hablar de Rusia, de Vladimir Putin, del presidente ruso que ha acusado hoy a Ucrania de abatir el pasado miércoles el avión de transporte militar ruso Il-76 en el que viajaban hasta 65 prisioneros de guerra ucranianos. Eso sí, afirma Putin que desconoce si fue un ataque intencionado o un error por parte de los militares ucranianos. Dice literalmente: yo no sé si lo hicieron a propósito o por error, pero es evidente que lo hicieron. Es lo que ha afirmado durante una reunión en San Petersburgo con estudiantes rusos que participan en la campaña militar rusa en Ucrania. Ha señalado que el ejército ruso no efectuó el vuelo sin motivos y que la dirección principal de inteligencia de Ucrania sabía que llevaban a estos militares, que llevaban a 65 de los 190 previstos. Decía además Ucrania que era el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Escuchamos al propio Putin acusando a Ucrania, diciendo que la inteligencia ucraniana sabía perfectamente que había prisioneros de guerra, que había personas de Ucrania en este vuelo. Lo escuchamos. Our Ilyushin Il-76 plane that was carrying 65 Ukrainian captives, prisoners of war, and the Ukrainian military intelligence knew exactly what the plane was, who the plane was carrying. They knew about that, and they still attacked the plane. I don't know whether they did that, knowingly, whether they did it on purpose or by mistake, by some miscalculation. But it's obvious that it is them who did that, and we have data proving that they launched missiles from territories controlled by the... Enseguida andamos en esta cuestión, pendientes de más palabras del propio Vladimir Putin, que también ha acusado a Francia y a Estados Unidos de haber construido precisamente estos misiles que derribaron el pasado miércoles este avión Il-76 con 74 pasajeros, 65 prisioneros de guerra ucranianos. Pendientes de estas cuestiones y pendientes un día más del mercado cripto, con Bitcoin que viene recuperando ya no solo los 40.000, también los 41.000 dólares, subidas en torno al 5% en las últimas horas, y pendientes de muchas noticias en el mercado cripto. Por ejemplo, pendientes de Estados Unidos, de la venta prevista por parte de su gobierno de prácticamente 118 millones de dólares en Bitcoin incautados de Silk Road, que no deberían ser motivo de preocupación según comentan muchos expertos. Un aviso de confiscación del 10 de enero que circuló por las redes sociales precisamente el día de ayer muestra que el gobierno planea vender los 2.934 Bitcoin después de la sentencia del 8 de enero del traficante de Sanas de Silk Road, Ryan Faras, y su padre Joseph Faras, por conspiración de lavado de dinero. Pendientes de esta noticia también de la SEC, que como saben está aplazando decisiones sobre ETFs de Ethereum, por ejemplo, BlackRock, Fidelity o Grayscale están siendo atrasados en las últimas horas, pues precisamente en momentos de cierta incertidumbre en el mercado cripto, más allá de la posible venta del gobierno de Estados Unidos, las ventas que sigan sucediéndose por parte de Grayscale, que están desatando un poco la decepción en el mercado después de la aprobación de los ETFs de Bitcoin. Estamos pendientes de todo esto, pendientes como siempre del mercado cripto. Lo repasamos, lo analizamos, echamos un vistazo al Top 10. Un día más miramos al mercado cripto, que hoy viene con subidas en el caso de Bitcoin y prácticamente arrastrando, como suele suceder, al resto de altcoins, al resto de criptomonedas, con subidas importantes en las últimas horas. Empezamos mirando a Bitcoin, que viene subiendo un 4,02% ya en positivo en la última semana, 5,87% arriba en las últimas 24 horas hasta los 41.977 dólares, cerca de recuperar también los 42.000 dólares en un cierre de semana, un viernes importante para Bitcoin. Miramos en segundo lugar a Ethereum, que sigue cayendo en la última semana un 5,99%, pero también recupera en las últimas 24 horas un 4,25% hasta los 2.279 dólares. En cuarto lugar tenemos a BNB en negativo, cayendo un 1,90% en la última semana, pero subiendo un 4,60% en las últimas 24 horas hasta los 303 dólares. En quinto lugar, Solana en positivo en la última semana, sube un 5,44%, subidas importantes en las últimas 24 horas del 8,61% hasta los 93,21 dólares. En sexto lugar, XRP ya en negativo, pero cayendo muy poco en la última semana, un 0,25%, recuperando en las últimas 24 horas 3,58% arriba hasta los
52 centavos. Octavo lugar para Cardano, también en positivo, también subiendo en los últimos 7 días, un 2,59%. En las últimas 24 horas, 6,14% arriba hasta los 48 centavos. Noveno lugar para Avalanche, positivo, subiendo en la última semana, un 4,60%, disparada en las últimas 24 horas, 9,73% arriba hasta los 32,82 dólares. Y cerramos el top 10 mirando un día más a Dogecoin, que sube en los últimos 7 días un 5,83% y también en las últimas 24 horas 3,76% arriba hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Seguimos con subidas en la última semana, subidas en las últimas 24 horas, después de la volatilidad, después de la incertidumbre en torno a los ETFs, vuelven las subidas en el mercado cripto y volvemos a ver a Bitcoin cerca de los 42.000 dólares, con muchas noticias, como siempre, con mucha actualidad, que repasamos un día más con las Crypto News. Pendientes un día más de la actualidad del mundo cripto, miramos a JP Morgan, que dice que las masivas ventas de Bitcoin del fondo cotizado en bolsa de Grayscale podrían estar llegando a su fin. Esto es lo que dice un análisis del gigante de las inversiones JP Morgan. Dice que dado que ya han salido 4.300 millones de dólares, concluyen que la toma de ganancias ya se ha producido en gran medida. Esto es lo que exponen los analistas de JP Morgan. Hasta ahora, de ese total que ha salido del fondo, cerca de 1.300 millones se han trasladado hacia otros ETFs de Bitcoin que cuentan con mejores beneficios. Es lo que apuntan estimaciones de la empresa financiera. GBTC ha vendido más de 100.000 Bitcoins desde que comenzó a cotizar en bolsa, pasando de tener de cerca de 600.000 a poco menos de 500.000. Es lo que está reportando en estos momentos Cripto Noticias. De JP Morgan pasamos a hablar de Google. Después del reciente cambio de las políticas, el gigante tecnológico va a permitir la publicidad relacionada con los ETFs de Bitcoin. Esta medida coincide con la aprobación de los primeros fondos cotizados en bolsa spot de Bitcoin en Estados Unidos. De esta forma, la publicidad relacionada con las criptomonedas, con los cryptocurrency cointraders, van a llegar a Google a partir del próximo lunes 29 de enero de 2024. Google ya había dado a conocer los cambios en su política de publicidad hace más de un mes, semanas antes de la aprobación de los ETF spot de Bitcoin por parte de la SEC, por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Y terminamos mirando a Matrisport, un nuevo informe que predice un primer trimestre difícil para Bitcoin. Dice que su precio puede llegar a caer hasta cerca de los 36.000 dólares antes de recuperarse. Apunta a que el ETF al contado de Bitcoin ha sido un gran negocio para la industria y que ahora se sigue de cerca su impacto. La reciente caída en torno a los 39.000 dólares plantea dudas sobre los ETFs en medio de las esperanzas de los inversores de que se interrumpa un mercado alcista y que se cambie por una caída decepcionante. El interés de TradFi en el ETF no ha sido tan alto como se esperaba, es lo que dice este informe, que dice además que ha contribuido a la caída que algunos ya preveían de Bitcoin. El informe dice que Bitcoin alcanzará un mínimo de 36.739 dólares, pero que luego se va a recuperar. Apunta a la sólida base y la liquidez de Bitcoin que respaldan este repunte a pesar de los desafíos iniciales del mercado de ETF. Estas son las noticias más importantes de las últimas horas, pero como siempre, como todos los viernes, llega el momento de repasar las noticias de la semana, como siempre, de la mano de los amigos de Cointelegraph. Estas son las noticias más importantes del mundo cripto, pero también, como todos los días, de la mano de Nordea, llega el momento de repasar la noticia ESG del día. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día. Les contamos que España y otros 10 países europeos, entre los que se encuentran Francia y Alemania, han enviado una carta a la Comisión Europea en la que solicitan a Bruselas que se atreva a establecer unos objetivos climáticos a 2040 más ambiciosos. Dice, literalmente, alentamos encarecidamente a la Comisión Europea que en su próxima comunicación recomiende un objetivo climático ambicioso para la Unión Europea para 2040, es lo que reza la carta que ha publicado el portal político y a la que ha tenido acceso también el periódico de la energía. En esta misiva firman, además de España, Alemania y Francia, otros países como Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Portugal y Bulgaria.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. Pendientes, como siempre, de la actualidad del mundo cripto, de toda la actualidad, de todas las noticias, de todas las últimas horas. Una breve pausa y volvemos con el análisis con los expertos aquí en Negocios Televisión. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad del mundo cripto, pero pendientes también de la actualidad nacional. Llega el momento de contar la noticia del día de ACS. Pues sí, Sergio, hoy nos fijamos en Turner, una de las filiales de ACS, porque ha anunciado en la jornada de hoy que va a construir un campus de centro de datos a hiperescala para Meta, para la compañía de Mark Zuckerberg. Lo va a hacer en Jefferson, en Indiana, un campus de casi 700.000 pies cuadrados que va a tener múltiples edificios de centros de datos y va a ser parte también de la infraestructura global de Meta que ayuda a dar vida a las tecnologías y a los servicios. Una vez terminado, el centro de datos de Jeffersonville va a representar una inversión de más de 800 millones y respaldará aproximadamente 100 puestos de trabajo. Es un centro de datos que se va a construir teniendo en cuenta la eficiencia, la flexibilidad y la sostenibilidad. Turner va a utilizar equipos y conjuntos modulares prefabricados de última generación durante la construcción y una vez operativo, ese centro de datos de Jeffersonville contará con el respaldo de energía 100% renovable a través de inversiones en nuevos proyectos de energía renovable, al igual que los otros centros de datos de Meta. Obtendrá la certificación LEED Gold del US Green Building Council. Pendientes de la actualidad de ACS, muchas gracias Marta por esta última hora. Pendientes de mercado cripto, ya les hemos contado toda la actualidad, llega el momento del análisis de los expertos, llega el momento de dar paso a Miguel Ángel González, fundador de Bitcoin al Día, que está con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sergio. Un placer estar aquí con vosotros otra vez más. Un placer, Miguel, volver a tenerte en una semana movidita para el mercado cripto. Bitcoin perdiendo incluso los $40.000. Muchas noticias de ventas de Grayscale. Ayer salió también esta noticia de una posible venta por parte del gobierno de Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo está el mercado, qué está sucediendo. Parece que ahora vende todo el mundo, parece que ahora vuelve el food. Cuéntanos un poquito qué está sucediendo y sobre todo qué verdad hay detrás de todas estas noticias. Bueno, pues a partir del día que empezaron a cotizar los ETFs, ha llegado un proceso que era normal de venta de la noticia, porque todo el mundo, como comentamos aquí en el programa muchas veces, ya daba por hecho 100% de que los ETFs se iban a aprobar, con lo cual ya no era noticia.
y cuando una noticia ya no es noticia, en el momento que se oficializa, pues no tiene efecto sobre los precios, ¿no? Y normalmente suele tener un efecto contrario al que la gente piensa, ¿no? Entonces hemos estado en ese proceso de venta de la noticia. El tema de los ETFs habría que analizarlo un poquito detenidamente porque el volumen que está viendo en los ETFs no es un volumen real, entre comillas, digamos. O sea, sí se están cruzando esas operaciones, pero como bien has comentado, hay un actor en el mercado que se llama Grayscale que está produciendo ventas netas, mientras que los otros están produciendo compras netas. Pero la realidad es que se está produciendo un trasvase de fondos de Grayscale al resto de ETFs. Entonces, ese volumen es como que no es muy real, porque en realidad hay gente que está vendiendo en GBTC para comprar en otro ETF, con lo cual estás haciendo un volumen que no se debería hacer en el caso de que Grayscale hubiese tenido las mismas comisiones que otros ETFs, ¿no? Con lo cual, el volumen está siendo más alto de lo que en realidad es realmente y nos estamos fijando demasiado en los ETFs, pero lo que ha producido el movimiento en el mercado no ha sido lo que ha pasado en los ETFs, porque la cantidad neta de dinero que ha entrado en los ETFs no justifica una bajada como la que hemos tenido desde 49.000 a los 38.500, sino que hay en otras partes del mercado que se ha estado vendiendo o que ha habido una presión vendedora y no ha sido en los ETFs. Por lo tanto, nos estamos fijando demasiado en una cosa que no es tan grande como son los ETFs, que ahora mismo representan solamente un 3% de los Bitcoin que existen en circulación, ¿no? Entonces, creo que tenemos puesto el foco en donde no lo tenemos que poner. Lo que pasa es que es el único foco en el que realmente hay datos que se puedan contrastar, pero el mercado se está moviendo por otro sitio. El mercado está corrigiendo porque hay ventas en otro sitio. No hay ventas en los ETFs, hay ventas en otro sitio. Se le está echando la culpa a Grayscale, pero Grayscale creo que es un movimiento neutro, perdón, porque lo que sale de Grayscale está entrando en los otros fondos. No es que ese dinero esté presionando a la baja al mercado, porque por una parte sale, pero por otra parte entra. O sea que no es un efecto neutro. El efecto que ha hecho caer el precio está fuera de los ETFs y, bueno, es gente que habrá estado comprando seguramente directamente en el mercado, no en los ETFs, sino directamente Bitcoin en los exchange durante todo el proceso de subida de los 26.000 a los 38.000 o a donde sea. Y después pues han aprovechado el último repunte de precios antes de los ETFs para ir soltando posiciones y seguramente han continuado soltando posiciones aprovechando el FOMO que había en los momentos en los que se aprobaba el ETF, ¿no? Y ahora hemos tenido esta corrección. Como vemos ahí en el gráfico, hemos caído a la zona de soporte de los 38.500, que justo es la zona máxima donde se frenó el precio en el movimiento que hizo a finales de noviembre, esta zona. Y en esos niveles es donde se ha producido el repunte. Estos últimos días, los últimos 3 días antes de hoy, ya se estaba viendo que estaba habiendo compras, a pesar de que ayer veíamos una salida neta en los ETFs de no sé si eran 158 millones de dólares que salían de los ETFs, estábamos viendo que en el mercado había compras y hoy se refleja con esta subida también fuerte, que incluso supera los 41.250, que era la primera zona de resistencia importante, y que se la ha comido de una manera muy, muy fácil, ¿no? Porque sí que es verdad que se ha parado unas horas en ese nivel, o sea, ha reconocido esa resistencia durante unas pocas horas, pero no ha durado ni un día y se la ha comido muy rápidamente, con lo cual quiere decir que hay compras fuertes en el mercado, hay presión de la demanda, pero no es una presión que estemos viendo en los ETFs. Esa presión está por otro lado, igual que la presión vendedora que hemos visto desde los 49.000 a los 38.500 tampoco ha sido en los ETFs, ha sido en otro sitio. Hay que recordar eso, que el 97% de los Bitcoin están en otro lado, no están en los ETFs, con lo cual nos estamos centrando en una cosa muy pequeñita y estamos dejando de lado que el mercado no son los ETFs y que el mercado ha funcionado hasta hace 12 días sin los ETFs, con lo cual creo que hay que desenfocarse un poquito de los ETFs, que van a ser algo que va a aportar una puerta de entrada para el futuro, para que el Bitcoin siga adoptándose, pero que, como decíamos también antes de que se aprobasen, no va a ser una cosa inmediata, va a llevar muchos meses a todos estos emisores de los ETFs como BlackRock, como Fidelity, etcétera, convencer a la gente de que Bitcoin es un activo que merece ser tenido en cuenta para invertir y que merece ser tenido en cuenta para asignarle una porción de las carteras, ¿no? Hay otras entidades que están muy en contra, como hemos visto. Vanguard habla justo lo contrario de lo que habla
BlackRock de Bitcoin. Entonces va a haber una lucha ahí de gente que va a hacer propaganda positiva de Bitcoin y gente que va a hacer propaganda negativa, pero por lo menos ya hay alguien que va a hacer propaganda positiva y eso a lo largo de los meses se irá viendo, pero no era una cosa que esperásemos que tuviese un efecto inmediato y como estamos viendo, las entradas netas en los ETFs están siendo de momento mucho más pequeñas de lo que se esperaba. Se esperaba el primer mes una entrada de 10.000 millones y de momento va a 800 millones de entrada neta. En teoría, que en la práctica de esos 800 millones que han entrado, capital nuevo igual no es tanto porque mucha gente ha vendido acciones de MicroStrategy para comprar ETFs de Bitcoin, con lo cual la entrada es muy pequeñita, el efecto de los ETF en el corto plazo ha sido muy pequeñita. No dudamos de que el efecto en el largo plazo será positivo, pero el mercado había descontado cosas mejores de lo que están pasando, ¿no? Entonces, por eso ha venido esta pequeña corrección. Y bueno, ahora pues estaremos en este rango con altibajos. Seguramente repuntaremos hacia 44.000 o incluso 46.000 en algún momento antes del halving, pero volveremos también a retroceder en otros momentos cuando el mercado esté un poquito peor. Y nada, es un proceso y, como digo, el efecto de los ETFs lo veremos seguramente en la segunda parte del año. Ahí, cuando ya haya pasado el halving y empieza a haber menos oferta y los ETFs ya vayan cuajando y nuevos actores entren en el mercado realmente, no los que estaban ya, como está sucediendo ahora, que la mayoría de los que están entrando en los ETFs pues son los que estaban ya en grayscale, o sea, no son gente nueva. Cuando sí que empieza a entrar esa gente nueva es cuando se empezará a notar el efecto de los ETFs en el precio. Bueno, pues como dices, Miguel, estamos muy enfocados, desde luego, en los ETFs, pero como dices, hay una presión vendedora un tanto extraña. Puede ser precisamente lo que anticipaban muchos expertos, que se haya producido un sell de news, puede ser esta venta de los ETFs, aunque como estás explicando es algo minoritario, pero también se habla de cierta manipulación en el mercado. Están acusando directamente, pues por ejemplo, a Justin Sun, es una de las personas más conocidas en el mercado, sobre todo por sus tejemanejes, hay que decirlo, no es que sea quizás bueno, por la persona con más moral de este mundo, pero pues está recibiendo muchas acusaciones de que está manipulando el mercado, sobre todo por parte de la comunidad cripto. No sé cómo ves qué puede estar pasando más allá de los ETFs para ver estas caídas. Yo, más bien lo que comento es eso, que ha sido un evento de vender la noticia. Gente que había estado acumulando desde los 26.000 tenía unas ganancias del 80% y es normal que tome beneficios en esta zona. Siempre que hay movimientos que la gente no espera, que es la mayoría de las veces, por eso el mercado es como es y por eso los pequeños inversores casi siempre están en el lado perdedor, la gente echa mano de la manipulación y que las malas prácticas y no sé qué, pero suelen ser excusas porque no han sabido ver el movimiento del mercado, no han sabido ver que era un evento de vender la noticia y tienen que echarle la culpa a alguien, pero es muy difícil manipular un mercado tan grande como Bitcoin. Hay que recordar que es un activo que está entre los 10 de mayor capitalización del mundo. No es fácil mover un activo con la capitalización que tiene Bitcoin manipulando. Puedes intentarlo y puedes hacer que ciertas personas tomen malas decisiones publicando noticias de miedo o lo que sea, pero manipularlo como para mover mucho el precio, no. O sea, no puedes hacer bajar un 20% un activo manipulándolo, ¿no? Simplemente pues había gente que tenía grandes beneficios, que tenía que vender para sacar esos beneficios y se ha producido esa caída. Los intentos de manipulación, pues sí, siempre están ahí, siempre hay momentos en los que se emiten noticias muy positivas para intentar meter FOMO, momentos en los que se emiten noticias muy negativas para intentar producir FUD, pero ese FOMO y ese FUD está dirigido a los pequeños inversores. Los grandes, en realidad, están haciendo lo que tienen que hacer. Cuando el mercado corrige, aprovechan para acumular y cuando el mercado está arriba, aprovechan para vender y es lo que hemos visto, ¿no? Han aprovechado para vender cuando estábamos en la parte alta, en esos 47.000, 48.000, 49.000 y han aprovechado estos últimos días con las caídas para acumular en esta zona de 40.000 o incluso por debajo de 40.000, como hemos visto. Bueno, pues más allá de estas caídas hay analistas, en este caso de JP Morgan, que por cierto está muy activo últimamente, comentando mucho sobre Bitcoin, también su CEO, en este caso quizá de una forma algo más desafortunada, podemos dejarlo ahí, pero analistas de JP Morgan dice que las ventas del ETF de Grayscale que ya se han terminado. De hecho, pues parece que son bastante optimistas, parece que están contradiciendo a su CEO, ¿no? Jamie Dimon, que bueno, sigue diciendo que Bitcoin no vale para nada. ¿Qué te parece pues que estos actores, que estos grandes bancos opinen tanto sobre Bitcoin y además, pues en el caso de Jamie Dimon, por ejemplo, tan a la ligera, ¿no?
Sí, a ver, lo de Jamie Dimon, pues la verdad es que no hay ni por dónde cogerlo. O sea, el dueño de uno de los bancos más importantes del mundo, que está metido de lleno además en el mercado de criptomonedas desde hace tiempo, que siga diciendo que Bitcoin pues, es un activo que se utiliza para actividades delictivas únicamente, no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, el hecho de que sigan dando predicciones o comentarios sobre el mercado quiere decir que es un mercado que les está interesando, que sus clientes les pedirán que den estos informes, porque si no, si realmente el director del banco no quiere saber nada de este activo, no harían informes sobre el activo, ¿no? Si Vanguard, por ejemplo, que está contrario a que compren Bitcoin, estuviese permitiendo la compra de ETFs, pues estaría siendo incoherente, pero no, pues vale, no, Vanguard está en contra y no permite que se compren ETFs. En este caso, JP Morgan, si su directivo principal, su presidente, está en contra, pero resulta que están operando con criptomonedas, pues no tiene sentido, están haciendo cosas incoherentes, ¿no? En cuanto a los comentarios de que Grayscale está disminuyendo las ventas, como te digo, creo que es irrelevante. O sea, cuando disminuyan las ventas de Grayscale, van a disminuir las compras en los otros ETFs. O sea, es un efecto neutro. Lo que pase en Grayscale con las ventas se va a reflejar automáticamente en las compras en el resto de ETFs, con lo cual es efecto neutro. Lo único que va a ocurrir cuando deje de vender Grayscale es que el volumen de los ETFs va a bajar. Va a bajar en la proporción, en el doble de la proporción de las ventas que se producen en Grayscale, porque por una parte tienes, imagínate, 500 millones vendidos en Grayscale y 500 millones comprados en los otros, con lo cual 1.000 millones de volumen, cuando deje de vender Grayscale van a desaparecer, pero nada más. O sea, el efecto en el precio va a ser indiferente, o sea, que da igual cuando acabe de vender Grayscale. Lo único que hay que ver de cuándo para Grayscale de vender es con cuánto se van a quedar Grayscale. Porque si Grayscale tenía 650.000 Bitcoin cuando empezó todo esto y se para la venta cuando le queden 400.000, pues el resto se habrán repartido los 250.000 que tenía Grayscale. O sea, el único interés que hay es ver qué proporción del mercado se va a quedar Grayscale respecto a los otros, porque es un trasvase en realidad. Y no sé yo si este trasvase es por algún acuerdo que hayan llegado con la SEC para que Grayscale no sea el actor principal, porque si Grayscale desde el principio hubiera puesto una comisión de 0,2 o 0,3, igual que lo han hecho el resto, seguramente no estaría habiendo ventas en Grayscale. Estaría, pues como el resto de fondos, cotizando normal, pero nadie tendría interés en cambiar de Grayscale a otro fondo, porque si estás pagando las mismas comisiones, ¿para qué te vas a cambiar, ¿no? Pero yo creo que ahí ha tenido que haber algo para que, no sé, o la estrategia que ha utilizado Grayscale son muy malos estratégicamente, poniendo una comisión de un 1,5% cuando el resto están poniendo 0,2%, que además la puedes modificar en cualquier momento. Ahora mismo podrían salir y decir, la dejamos en 0,2%. Pues o es muy poco inteligente o hay algo ahí detrás que la SEC les ha obligado a tener la comisión más alta para, digamos, repartir un poquito la tarta entre el resto, porque si no hubiera sido muy feo, bueno, muy feo, en realidad se lo merecían, ¿no? Pero bueno, hubiera sido muy llamativo que nada más empezar a cotizar los ETFs, Grayscale se quedase con los 650.000 Bitcoin y el resto acumulasen en los primeros 10 días solamente 15.000 Bitcoin o 20.000. Hubiera sido un palo para los otros, ¿no? Y entonces yo creo que haya habido alguna especie de acuerdo, ¿no? Porque si no tiene sentido elegir una comisión de 1,5% cuando la competencia tiene 0,2, 0,3. Bueno, Miguel, pues pendientes de Bitcoin, del mercado cripto, de estos ETFs, te damos las gracias por estar por aquí. Sobre todo te deseamos que recuperes pronto esa voz, esa garganta. Gracias por estar aquí. Un placer. Gracias. Gracias. Seguimos pendientes del mercado cripto. Llega el momento del análisis, llega el momento de presentar a Jesús Colomera, cofundador de Visual Crypto, que está también por aquí con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte por aquí en una semana movidita para el mercado cripto, con mucho FUD, muchas dudas, mucha incertidumbre, cierta decepción también después de las caídas, pero parece que cerramos la semana un poquito mejor, ¿no? Parece que Bitcoin viene recuperando, incluso acercándose ya a los 42.000. Cuéntanos un poquito qué ha pasado y sobre todo qué está pasando ahora con subidas de más del 5% para Bitcoin. Totalmente, Sergio. Nada, mira, comparto si quieres y lo comentamos. Al final veníamos diciendo que también desde un punto de vista del análisis on-chain, que ya sabes que le damos caña junto con lo de Char, teníamos un soporte muy muy potente en esos 39.000, en esos 38.000, o al menos, como me gusta a mí decir, un primer soporte, ¿vale? Un primer soporte porque hemos tenido
una cantidad de subidas enormes, ¿vale? Una cantidad de subidas enormes en forma de, pues, ¿qué te voy a decir? Al final llevamos unos meses, casi un 100% desde que tocó suelo esto. Ha sido una subida muy parabólica en donde nos hemos dejado mucha liquidez, ¿vale? Todo esto al final son trend lines, son liquidez retail y el precio no puede subir para siempre. ¿Dónde se ha parado? ¿Qué ha sido el catalizador para ver esas bajadas que ahora están provocando, bueno, pues un efecto totalmente yo-yo, por así decirlo? Fíjate, en una zona interesante, en una zona pues bueno, pues que donde dinamitó la caída, la última caída allá por abril 2022. Entonces es una zona muy psicológica en la que el precio, igual que en la zona esa que comentamos que tuvo que definir una consolidación por encima de cuando quebró el GDX, va a tener que demostrar muchísimo más también. Va a tener que demostrar muchísimo. Las zonas más interesantes que yo puedo ver son ofertas, o sea, zonas de demanda ya en los 25.000 y muchas ineficiencias y muchas consolidaciones, mucho rango y muchas zonas que serían muy atractivas como los 32.000. Me mantengo en esos 32.000, me mantengo en esa recogida de liquidez y sobre todo, bueno, si quieres algo comentamos, sería muy importante, digamos, igualar esos números, esas, digamos, niveles, esas zonas justificadas por un análisis on-chain que nos indique que justo en esos niveles será la confluencia entre dolor minorista, sufrimiento minorista, no pérdidas generalizadas frente a una, como ha dicho el compañero que estaba escuchando, muy interesante por cierto, una acumulación, ¿vale? Por parte de los institucionales. Pues si te parece, Jesús, vamos ya directamente al análisis on-chain. Cuéntanos un poquito qué se está moviendo y sobre todo qué podemos deducir, más allá de los 32.000 que comentabas, los 36.000 a los que apunta el informe de Matrisport. ¿Qué están haciendo las ballenas? ¿Quién está moviendo el mercado? Vale, fíjate, ahora mismo estamos en una zona en la que se ha cerrado el gap que teníamos. ¿Cómo nos podemos fijar en esto? Un ejemplo es el precio realizado de los minoristas o de la corte corto plazo. Y es muy interesante porque va a definir el comportamiento de las ballenas, ¿vale? Al final es un punto de equilibrio para las carteras de la mayoría de inversores que hay en Bitcoin ahora mismo, esa mayoría de inversores especulativos que ahora mismo están justo en el punto de equilibrio, en sus portfolios están, como veis en la pantalla, los últimos datos indican un precio realizado, es decir, un precio medio de compra de 39.500, justo donde estamos. Es un precio muy psicológico para definir también, como bien dices, ese comportamiento de las ballenas que, en detrimento de bajadas que podamos ver de esta cohorte, por eso está importante ese gráfico que tenéis delante, vamos a ver absorciones por parte de los institucionales en detrimento de posibles caídas que pasen justo el nivel en el que hemos llegado esta semana desde octubre, ¿vale? Otra forma de verlo es con el gráfico de esas pérdidas netas no realizadas, ¿vale? Fijaros que las pérdidas netas no realizadas, el precio medio, todos los indicadores de comportamiento, tanto realizado como no, si nos centramos en los inversores a largo plazo, aún estamos muy lejos. Con esta subida del 100% desde mínimos, estamos muy lejos de una posible zona de acción, ¿vale? Esa ya la tuvimos cuando Bitcoin cotizó por debajo de los 15.000, por los 16.000, y ahora mismo nos tenemos que centrar en un mid-range en el que determinar un comportamiento, como hemos comentado, absorción de todos los Bitcoin que los minoristas vendan por miedo, como inverso, por así decirlo, y que nos ayude a pensar en un siguiente zigzag, en una tendencia sana. Por ahora nos han roto soportes. Tenemos delante pues ese gráfico que el cero, la línea que estáis viendo roja, es el punto de equilibrio, ¿vale? Ese break-even de esas ganancias pérdidas netas no realizadas. Estamos en una zona de soporte en este caso, pero como hemos visto otras muchas veces, fijaros que ese pullback se da ya que esta serie de inversores va a defender a muerte ese equilibrio en sus portfolios, ¿vale? Sobre todo si vemos precios muy interesantes, cosa que está subiendo el precio. Entonces va a haber ahí como va a haber una interrogación ahí y estamos en una semana en la que tenemos que comprobar que no va más allá el daño, que no va más para allá el dolor, que vamos a seguir viendo acumulación institucional y unos ETFs, como ha dicho el compañero, yendo hacia lo más alto, o a lo mejor estancándose o a lo mejor estabilizándose frente a una corte que no soporta un menos 20% en Bitcoin. Entonces ahí se va a definir las próximas sesiones.
fotográfico también para ver esto de forma muy sencilla. Es el ratio de ganancia en pérdida realizada. En este caso, como estáis viendo, es otra visión en la que hemos llegado, Sergio, a unos máximos de ganancia muy similares al último ciclo alcista. Si lo estáis viendo, unas cotas en las que se han realizado ganancias por parte de esas cortes de largo plazo, sobre todo ganancias por valor, fijaros, del último ciclo. Entonces llega a ser muy positivo porque una vuelta, por así decirlo, a la realidad es cuando este tipo de indicadores que estamos viendo se planta en la unidad, se planta en la línea roja, se planta en el punto de equilibrio. Entonces es una semana preciosa esta que viene, porque estamos viendo ese pullback en todos los indicadores on-chain que otorgan mucha volatilidad, pero una reacción estupenda del precio, una reacción fenomenal a ineficiencias que nos ha dejado el precio en la anterior subida. Fijaros que velas, fijaros que absorción de liquidez. Hay que estar atentos, sobre todo estos soportes, de estas resistencias, que estoy viendo ahora totalmente en directo que las están más o menos luchando, ¿vale? Pero bueno, pues siguientes objetivos podrían ser de nuevo los 48.000, los 50.000, para ir a ver y hacer el test, que se suele decir, a esa zona de oferta, esa parte alta, para ver si la demanda que hemos recogido es suficiente para seguir una tendencia alcista, Sergio. Pues pendientes del mercado, pendientes de las gráficas on-chain. Jesús, te damos las gracias por pasarte por aquí, sobre todo por explicarnos qué se está cociendo, qué está sucediendo una semana más en el mercado cripto. Muchas gracias por estar aquí, un placer. Gracias a vosotros, un saludo, chao. Pendientes, como siempre, de la actualidad del mundo cripto, pendientes también de las últimas horas, de todas las noticias, de toda la actualidad económica, geopolítica, internacional. Una breve pausa y volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión.